11:39, estamos en vivo en Agenda Parlamentaria a través de Congreso Televisión. Estamos con el oficial mayor del Congreso de la República, José Chevasco. José, bienvenido a Congreso Televisión, Agenda Parlamentaria. Gracias. Hoy la presidenta del Congreso la vimos que cumplió con el mandato constitucional, llegó a las 9 en punto y solo habían dos parlamentarios, Carlos Brus y Mauricio Mulder. Ella comprendió la emergencia que está pasando el país y que muchos congresistas están en las diferentes regiones y que simplemente esta interpelación al ministro Vizcarra ha caducado y ya dependerá de Acción Popular si presenta o no una nueva moción. ¿Es así? Primero, para empezar, muchos se preguntarán por qué la presidenta del Congreso insistió en convocar a los congresistas para hoy. ¿Ella estaba cumpliendo con el mandato constitucional? La citación a la sesión de hoy se realizó hace una semana. Ya. Luego de una sesión de junta de portavoces. Y la razón fue por la cual estábamos dentro del plazo de la Constitución de los 10 días para que se realice la interpelación. Entonces la junta de portavoces decidió citar a la sesión de hoy en el entendido de que había que cumplir con un plazo constitucional. Y como había una semana de distancia entre la sesión de la Junta de Portavoces y el día de hoy, lo que la Junta dijo, citemos la sesión y evaluemos. ¿Qué sucederá en los siguientes días, antes del día de hoy jueves? Y en función a esa evaluación se decidirá si la sesión del Pleno convocada se realiza o no se realiza. Días previos al día de hoy, hubo una consulta ante los directivos portavoces del Congreso para que extendamos la semana de representación y se instruyó, previa coordinación, a que las bancadas no asistan. O sea, no ha sido una sesión plenaria que no se ha realizado por falta de quórum, sino ha sido una sesión plenaria que no se realizó por las coordinaciones políticas de las bancadas para una cosa, cumplir con el precepto de la Constitución de los 10 días, y lo segundo es que los parlamentarios continúen por todo el territorio nacional ayudando a las víctimas y en la ayuda que se está realizando a las zonas de emergencia del país. O sea, ha sido una sesión no realizada, pero en forma inducida. 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 Y cumpliendo con el mandato constitucional. Claro, se cumple con la Constitución del mandato de los 10 días para debatir esta moción de interpelación, pero a la vez también se coordina para que los parlamentarios continúen en las zonas distribuidos en todo el territorio nacional. La presidenta del Congreso no podía de manera verbal suspender la interpelación. No, porque generaría un mal precedente, ¿no? Entonces lo lógico era, como se había programado bien los plazos, evaluar, citar, evaluar y después de la evaluación decidir qué es lo que se hizo. Entonces se ha cumplido con dos cosas. Primero con la Constitución y en segundo lugar se ha cumplido con el país para que los parlamentarios continúen en su semana de representación en sus zonas geográficas a las cuales pertenecen. Incluso el ministro de Transportes ha agradecido este gesto político de las diversas bancadas. Él se hizo presente y tuvo una reunión con la titular del Parlamento. ¿Era necesario que él estuviera presente aquí en el Congreso? Entiendo que es un gesto por parte del señor ministro en haber venido al Congreso a visitar a nuestra presidenta y mostrar las respuestas al pliego interpelatorio que él ya había redactado con anterioridad, y de tal manera que se note un trabajo en conjunto de los poderes del Estado, ¿no? Entiendo que ese es el mensaje a la población. La emoción, ya no existe en estos momentos moción de interpelación. Ya no existe. Entonces ya dependerá de la voluntad de los parlamentarios de querer o no presentar un pliego interpelatorio. Eso lo evaluarán. Y tendría que presentarse la moción y nuevamente someterse a Exactamente, nuevamente se establecería el procedimiento que está en la Constitución y en el reglamento. Que es Junta de Portavoces, el Pleno del Congreso. Sobre todo recabar el tercio si es un tercio de firmas hábiles, número legal de congresistas, ¿no? Para la presentación y luego la consulta de la admisión de esta interpelación. En fin, ya se activarán los mecanismos reglamentarios para ello, pero dependerá de la voluntad de los legisladores si continúan o no con esto. ¿Ha habido hechos similares en el pasado? Bueno, el tema es que en estos casos la emergencia, y la palabra emergencia nace del emerger. Claro. Y la naturaleza nos ha puesto en esta condición y que los órganos políticos, no solamente el Parlamento, sino también el Poder Ejecutivo, han tenido que activarse para poder acudir y solucionar estos temas emergentes.
Entonces lo que ha hecho el Parlamento es colocarse en la agenda del país. El Parlamento no puede ir por una vía y el país por otra vía. Lo que ha hecho el Parlamento es eso, acomodarse a la agenda que la naturaleza nos ha impuesto y en el que todos los parlamentarios, sin distinción de ninguna bancada, están haciendo todo lo posible para poder ayudar a las víctimas del desastre natural. Se ha visto, se ha extendido la semana de representación por 7 días más. Si sigue la emergencia, ¿podría ampliarse? Podría ampliarse porque en realidad es un tema de acomodarse y de atender a los requerimientos que tiene el país. También es bueno que se sepa que el Congreso ha destinado el presupuesto no aplicado el año pasado, que son 83 millones, para que este dinero pueda ser usado para la reconstrucción y ayudas a los damnificados. O sea, el Congreso está sacrificando su presupuesto para poder realizar estas actividades. El Congreso también está destinando parte del actual presupuesto para atender a las necesidades urgentes que ha tenido Trujillo, Lurín, la zona de Piura y otros departamentos más del país. O sea, el Parlamento está teniendo una actividad permanente de preocupación y de ayuda, no solamente política, sino también una ayuda económica. Es el Congreso mismo, y este gesto, por cierto, ha sido destacado en algunos medios y en las redes sociales. El Congreso también se hace presente, no es indiferente ante esta emergencia. Pero ¿cómo quedan los trabajos de las comisiones investigadoras? Hay comisiones como la de Constitución que están revisando los decretos legislativos dados por el gobierno, y hay preocupación. ¿Cómo? Suspendidas momentáneamente, pero el calendario puede ampliarse. Por ejemplo, nuestra legislatura, que concluye el 15 de junio, puede ampliarse para continuar los trabajos. Hay una serie de mecanismos que el reglamento nos permite como Congreso poder aplicar para que el Parlamento siga trabajando y no se detenga en la labor que viene realizando, ¿no? Entonces eso se podría ver más adelante. Más adelante. ¿Cómo van las cosas? Cada día tiene su afán. Entonces, preocupémonos hoy por atender, entiendo yo, esta situación de emergencia, y luego la voluntad política de los congresistas que se plasman en la Junta de Portavoces seguramente van a encontrar soluciones para que el Congreso recupere el tiempo que está aplicando en otras prioridades que el país tiene. Y además porque las lluvias van a continuar, es lo que se ha visto y está pronosticando el CENAMI, y no se descarta que haya más huaicos o deslizamientos. Entonces la emergencia podría continuar. Y sobre todo la secuela de todo esto, ¿no? Y podría durar unas 2 semanas, dijo el ministro de Transportes en la mañana, y de ahí tendría que verse el tema de la reconstrucción, así que el Congreso ya se va a tener que adaptar. Ya verá cómo... O sea, el Parlamento es un lugar dinámico, y ese dinamismo se plasma en sus decisiones, y ese dinamismo tiene que estar acorde también con lo que el país vive, y creo que el Congreso está haciendo una eficiente labor en estos momentos que el país lo necesita. Así es. Muchísimas gracias a José Chevasco, oficial mayor del Congreso de la República, que nos ha hecho algunas precisiones. Tenemos que hacer una breve pausa, así es. Ya regresamos con más.